No podía faltar en esta mirada una entrevista, como no podía ser menos, con una miembro de la Comisión de Violencia de Género de Juezas y Jueces para la Democracia. En este caso está con nosotros Esther Erice Martínez. Esther, buenas noches. Hola, buenas noches. Ya sabéis que estáis un poco, permíteme, en el ojo del huracán en estos momentos. Sentencias que... ¿En qué situación, en qué momento estamos? Y más viniendo de alguien como tú, que eres miembro de esa Comisión de Violencia de Género de Juezas y Jueces para la Democracia. Estamos en un momento en el que tras la larga temporada durante muchos años en que se consideraba la mayoría de los delitos contra las mujeres como algo que pertenecía al ámbito privado, ha pasado al ámbito público. Se ha comenzado a legislar sobre ello hace ya unos años, pero no obstante no tantos como adecuada. De la misma manera que socialmente tiene que funcionar la prevención y la educación, pues tiene que introducir parámetros de género en la judicatura, y en todo lo que rodea la judicatura ocurre lo mismo. Obviamente es un reto, y un reto al que hay que responder y revisar constantemente qué es aquello que no funciona, estar atentos a lo que es la opinión social, primero para escuchar, ver qué hemos de corregir o explicar aquello que no se entiende, si ese es el problema. ¿Te sorprenden algunas sentencias o no te sorprenden, Esther? Sé que a lo mejor es una pregunta un poco comprometida, ¿no? Pero vamos a hablar en general. No particularicemos a lo mejor si no quieres. Pero ¿te sorprenden algunas sentencias en este ámbito o no? Como en todos los ámbitos, dentro de la judicatura hay una pluralidad de visiones, como hay una pluralidad dentro de la sociedad, y algunas resoluciones me parecen muy técnicas y muy positivas, otras me parecen técnicas, pero quizás olvidamos que también en nuestra legislación hay un precepto que nos obliga a tener en cuenta la realidad social. No basta solamente con la técnica aprendida en las facultades, hemos de estar también vinculados a cuál es la problemática que tiene la ciudadanía. Cuando nos alejamos de eso, creo que, jurídicamente también esas sentencias pueden dejar de desear, aunque el tecnicismo sea afinado, ¿no? Mar. Buenas noches, Esther. Mira, yo quería hacerte una pregunta. Hemos escuchado casos en los cuales podemos llegar a pensar que quizás la Administración de Justicia no se tomó en serio determinadas cuestiones o no atendió a determinados elementos o sentencias también con las cuales pues podemos quizás no estar de acuerdo. Yo quería preguntarte, Esther, ¿cuáles crees tú que son las carencias más graves del sistema judicial? ¿Cuáles son sus agujeros negros? Buenas noches, sí. Tenemos bastantes carencias. Hay que tener en cuenta que el sistema judicial estaba hecho, y la ley de enjuiciamiento criminal, para un tipo de delitos que eran puntuales. Alguien mata, alguien roba, y ahora hemos entrado en delitos que a veces son relacionales. Todo lo que es la violencia, sobre todo entre parejas, es fruto de una relación, no es un episodio solo, es mucho más que eso. ¿Qué ocurre? Pues que nuestra ley de enjuiciamiento criminal, muy reformada, pero es del siglo XIX. Entonces no se adapta a los medios que hoy necesitamos para hacer frente a este tipo de delitos. Actualmente, para resolver algo, hay que trabajar entre varias instituciones, hay que trabajar en red. Hace falta trabajar con psicólogos, con forenses, hace falta trabajar con trabajadoras sociales, con redes asistenciales. Un trabajo aislado de despacho ya no responde y ya no soluciona, por muy afinado que sea el criterio jurídico. Y esto indudablemente es un reto enorme para nosotros. Además de ser un reto para nosotros, supone también un despliegue de medios que no en todos los sitios existe ahora mismo, y un cambio de nuestra capacidad también de resolver.
Clara, sí. Amparo, bueno, cualquiera de las dos, la que queráis. Es que las dos quieren preguntarte, sí. Esther. Bueno, para mí es un placer escucharla, porque la verdad es que es un poco bálsamo para mí escuchar a una señora jueza reconociendo que hay retos y que hay necesidades de mejorar, porque yo, por desgracia, en los tribunales me encuentro muchas veces a jueces y juezas que lo que transmiten es como que lo saben todo, ¿no? Y por desgracia eso hace que todo lo que bueno que puedan hacer pues quede un poco más reducido. Yo quisiera preguntarle si no le parece que parte de lo que no solamente la judicatura y fiscalía, sino también la abogacía tenemos que incorporar es conocimiento sobre psicología, porque por ejemplo lo que nos dice la psicología de la memoria y del testimonio, yo la estudio muchísimo porque me encanta la victimología, es que la víctima no va a poder recordar ni va a poder contar lo que sucedió de la forma en la que nuestra jurisprudencia exige, con lo cual es una gran dificultad para ella. Yo quisiera preguntarle si no piensa que sería importantísimo que esos conocimientos los recibiéramos desde las propias universidades y luego como materia obligatoria para poder trabajar en esto. Bueno, en primer lugar, yo me alegro del efecto de que charlemos con ustedes y de los ciudadanos y ciudadanas que nos oigan. La humildad siempre es una característica necesaria en toda profesión. Yo creo que nosotros efectivamente tenemos que enriquecer en la escuela judicial los conocimientos jurídicos y complementarlos con otras áreas. Entre ellas probablemente algunos conocimientos básicos psicológicos y sobre todo incorporar el conocimiento psicológico dentro de los procedimientos habituales, es decir, que las periciales psicológicas estén presentes para explicarnos que en casos de violencia continuada las personas, estas mujeres, a veces su sufrimiento es tan grande y lleva tanto tiempo que su manera de expresarse no es fluida. Y no es que nos estén engañando, que no, es que de verdad les ha afectado hasta la propia capacidad de expresión y hay que tener pues mucha más paciencia. De la misma manera que hay que comprender que en una agresión sexual no todas las personas son iguales y puede haber un bloqueo tal que la persona se quede inmóvil. Y realmente todos estos conocimientos tienen que llegar al procedimiento, los profesionales tienen que aportar periciales sólidas y desde luego estaría muy bien que en la escuela judicial se conociera. Si a usted le gusta la victimología, se acordará de uno de los padres, que era un alemán, von Hentin, que decía que a veces practicamos un derecho penal de parvulario. El derecho penal de parvulario, que decía él, era el derecho penal simple que no observa exactamente las características concretas de ese o esos agresores y de esa o esas víctimas, ¿no? Sino que simplifica mucho. Indudablemente hemos de adquirir conocimientos de psicología, de victimología y de otras materias para hacer un enjuiciamiento del siglo XXI. Ya no basta con lo que hacíamos antes, como hay que tener conocimientos informáticos. Piensen en el sexting y todos estos delitos que se cometen, utilizando nuevas tecnologías. Sí, el loverboy, ¿no? Esther, yo te estoy llamando de tú directamente, sinceramente, verás, porque bueno, estamos aquí un poco intentando dar a conocer, informándonos todas y todos y tratando un poco de acercarnos, ¿no?, a lo que son ciertas realidades que a veces nos quedan un poquito lejos. Hay una cuestión que yo de verdad tengo que preguntarla y es este argumento del número de denuncias falsas para denostar o tirar por tierra las reales. Esas denuncias falsas representan un 0,001, o sea, una cosa ínfima, pero sí que se utiliza ese argumento para tirar por tierra una realidad. Esther, a este respecto, ¿qué le dirías si alguien te dice sí, pero demasiadas denuncias falsas en materia de violencia de género? Bueno, le diría que los datos son objetivos. Me pueden putear, ¿eh? Yo suelo hablar de usted por costumbre en el trabajo, pero no me importa el tuteo. Gracias. No es cierto, porque realmente año tras año, y ya son muchos los que se lleva realizando la recogida de datos, las denuncias falsas en violencia de género no son especialmente significativas respecto a otros delitos de ninguna manera. Y en cuanto a las supuestas ventajas que denunciar supone, esto tampoco es así.
porque realmente emprenden un camino muy dificultoso y a veces incluso en este tipo de juzgados específicos puede haber una demora cárcel. Estadísticamente nos dicen que no, También había un mito de que eran personas, los agresores, pues con consumo de tóxicos alto, con consumo de alcohol alto, y efectivamente después de estudiar asunto por asunto ha resultado que tampoco es así. Estamos ante un tema estructural. La desigualdad hombres-mujeres en los casos más extremos desemboca en violencia. Esther, de verdad que ha sido un verdadero placer, sobre todo poder conocer, yo me uno a Amparo en lo que comentaba con anterioridad y también a Clara y a Mar, es un placer poder escuchar en un momento dado pues la visión, lo que opina, los conocimientos de una jueza y máxime una jueza que está en la Comisión de Violencia de Género de Juezas y Jueces para la Democracia. Esther Erice Martínez, muchísimas gracias y volveremos a llamar segurísimo. Gracias, Esther. Sí, gracias. Muchas gracias por ocuparos de este tema en el que tanto trabajo tenemos por delante todos. Gracias, buenas noches. Gracias.